bienvenidos a todos los que participan hoy del webinar ¿Cuál es el protocolo de seguridad e higiene obligatorio frente al COVID-19 que toda empresa debe implementar en este nuevo contexto? Bueno, Demian, te doy paso para que puedas comenzar con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarme en esta charla. Un poquito como Florencia les comentó, la idea de este webinar es por lo menos mi intención es que nos vayamos de acá con tres conceptos muy claros. Uno es, obviamente, tomar conciencia sobre la importancia que tiene para todas nuestras empresas poder tener implementado un buen protocolo de seguridad. Por otro lado, ayudar a entender cómo pensar, cómo diseñar, cómo implementar y cómo controlar estos protocolos de seguridad. Y por último, vamos a aprovechar también el tiempo para poder hablar de por lo menos algunos de los elementos más importantes que deberían estar contemplados, por lo menos en la mayoría de los protocolos de seguridad. Vamos a seguir con la presentación, en la cual acá yo les pido que puedan entrar al siguiente link, o si tienen un código para sacar un código QR, o si pueden entrar con sus celulares a este link que figura acá abajo, en donde les voy a presentar unas 3 preguntas muy simples que nos van a servir a nosotros un poquito para saber en dónde están parados la mayoría de las empresas del ambiente Vistage en tema de protocolos de seguridad. Esto es totalmente anónimo, no salen los nombres de ustedes, no salen las empresas, es simplemente para nosotros. Entonces, sí. Nos podemos tomar un minutito, les pido que entren ahí y yo voy a compartir las pantallas para que puedan ver las 3 preguntitas muy simples, multiple choice. Voy a esperar un minutito y voy a pasar a la siguiente pregunta. Si no pueden escanear, simplemente con entrar en la página web, con el link que están abajo, en Menti, van a entrar directamente a la encuesta. Si querés, Demian, volvé al slide donde figura el link, a ver si lo pueden ver. Bueno, sí. Ahí voy. Sí, porque estoy recibiendo comentarios que no pueden escanear el código y el link les sale, sí, y el link les sale entrecortado por la opción que tiene abajo Zoom, donde muestra la cantidad de participantes, etcétera. Entonces les damos un tiempito más que nos pidieron para poder ingresar en el link. Aguantamos un minuto más y después seguimos. No es crítico. Si pudieras levantar un poquito la presentación, ahora entiendo lo que me están consultando. Se ve como cortado el link, entonces no pueden copiarlo. Sale abajo una opción que vos tenés en tu computadora. Ahí está, perfecto. Así lo pueden copiar y después lo ponemos en modo presentación. Ahí se ve bien. Perfecto.
Bueno, no importa, si no avanzamos y de última, si queda tiempo, después lo hacemos después. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, seguimos con la presentación. Esa información ya me sirve para nosotros. Bien, empezando con respecto al protocolo. Específicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta, que obviamente en las redes hay muchísima información sobre protocolos de seguridad, modelos, distintas compañías, contenido de marco legal, etc. Es clave para todas las empresas poder, antes de empezar a definir un protocolo, poder personalizar el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Si bien hay mucha disponibilidad en las redes, eh, estos protocolos no son solamente una cuestión de copy-paste, tomamos un modelo y lo metemos el logo de nuestra empresa y listo, lo implementamos. O sea, es sumamente importante poder personalizar dicho documento teniendo en cuenta la actividad de nuestra empresa. No es lo mismo un protocolo de seguridad en un supermercado mayorista, que en una empresa de tecnología, que en un banco, que en una empresa constructora. O sea, se debe personalizar en función de nuestra actividad. Se debe personalizar en función de las características del predio, en función de los procesos que hay dentro de nuestra compañía, en función de la ubicación. No es lo mismo un protocolo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o en un pueblo alejado, digamos, en Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, porque tienen legislaciones diferentes. Hay que personalizar el protocolo en función del tipo de población que tenemos, en el cual después vamos a hablar un poquitito sobre eso. Obviamente también hay que tener en cuenta el marco legal y también los antecedentes de la empresa frente a todo este tema del COVID. No es lo mismo la implementación de un protocolo de seguridad, por ejemplo, para una empresa que haya tenido un caso de COVID o haya tenido casos positivos o externos, que para empresas que todavía no tuvieron este tipo de situaciones. Entonces, realmente los protocolos, sumamente importantes, se deben personalizar y hay que hacer todo un análisis previo de dichos antecedentes para poder desarrollarlos. ¿De qué es lo que vamos a hablar específicamente en las siguientes slides? Vamos a hablar un poquitito sobre el marco legal. Hoy en día, me imagino que todos saben, pero hay una obligación por parte de las empresas en poder tener implementado un protocolo de seguridad. Hay marco legal a nivel nacional, provincial e inclusive municipal frente a todo lo que es el COVID. Y obviamente, como tomadores de decisiones de las empresas, sumamente importante por lo menos estar al tanto de estas legislaciones. Vamos a hablar muy rapidito sobre eso y después directamente nos vamos a meter en todo el marco que es la prevención. Y ahí vamos a estar hablando del análisis de riesgo, los protocolos de seguridad, las medidas de implementación y las medidas de control. Eso es un poquito todo el resumen de la charla. El marco legal. Las empresas tienen que tener definido quién es la persona o el área o el asesor externo que va a garantizar que vamos a estar comunicados de toda normativa nueva. El marco legal se está actualizando de forma permanente. Hay normas de vuelta provinciales, municipales, inclusive nacionales, que salen prácticamente todos los días, que van cambiando un poquito todo el desarrollo de nuestras actividades, no solamente desde el punto de vista del funcionamiento de la empresa, sino también de qué cosas debemos cumplir o qué cosas debemos tener en cuenta para que esa empresa pueda estar funcionando. Y esto es crítico. Hoy nosotros ya tenemos antecedentes y conocemos muchas empresas en distintos lugares de Argentina que empezaron sus actividades y que por no estar cumpliendo determinadas normas, específicamente municipales o provinciales, dichas empresas fueron multadas y fueron clausuradas, con lo cual es un tema sumamente sensible poder estar al tanto de la legislación y estar al tanto de cómo se va actualizando de forma permanente. A nivel nacional hay muchísima legislación. Acá simplemente mencioné algunos de los principales marcos de normativas que salen generalmente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto de vuelta está cambiando de forma permanente. Inclusive ya esta semana hubo nuevas normativas.
Y se habla de un montón de cuestiones. Especialmente las normativas principales a nivel nacional vienen dadas por qué empresa o qué actividad está habilitada o no para poder funcionar. Pero más allá de eso hay muchas otras normativas, como por ejemplo una sumamente importante desde el punto de vista de prevención de riesgos y salud y seguridad ocupacional, que es el hecho de que esta enfermedad, la superintendencia ya la empezó a listar como una enfermedad profesional, con lo cual, que es la legislación que está marcada en el punto rojo, con lo cual hay algunos detalles que las empresas deberían tener en cuenta simplemente para tener mayor cobertura legal en caso de tener dentro de su casa algún caso confirmado de COVID. Ya hay antecedentes de esto, ya está pasando. O sea, ya hay muchas empresas que están con casos de COVID positivo, los cuales están denunciando dichos casos frente a la ART para que se haga cargo de esa enfermedad profesional. Ahora, sin embargo, obviamente todo esto es muy nuevo, pero hay que tener en cuenta que para que las ART en principio tomen el caso, la empresa tiene que garantizar determinadas cuestiones que se está implementando. Si no, inclusive esa denuncia frente a la ART, desde el punto de vista del negocio de la empresa, puede ser bastante contraproducente. Y acá me detengo un segundito en poder aclarar esto. Para que la ART, en principio, de forma teórica, tome ese caso, digamos, la empresa claramente tiene que estar habilitada para poder funcionar. Tiene que ser una de esas actividades que están digamos, de forma excepcionadas de la cuarentena. Tienen que poder tener ya un diagnóstico positivo de ese empleado con el caso de COVID positivo. No puede ser una suposición, ya tiene que tener análisis. Tiene que poder mostrar que existió un protocolo de seguridad, tiene que poder mostrar que existió una capacitación a los empleados, tiene que poder mostrar que realmente esa actividad con esas características y ese puesto de trabajo era realmente necesario y estaba exceptuado. Entonces, todas estas cosas las empresas tienen que tenerlo en cuenta de forma previa a poder denunciar esa enfermedad profesional. Y no es un dato menor, porque si llegan a denunciar y se comprueba que todo esto no está en la empresa o no lo está cumpliendo, pueden tener un problema bastante más grande. Después existe mucho marco jurídico a nivel provincial. Y básicamente acá, específicamente, podemos tener tres temas grandes generales. Hay mucha normativa provincial sobre la obligatoriedad y el contenido y cómo tienen que estar los protocolos de seguridad en las empresas. Y después hay mucha otra normativa específica sobre la obligatoriedad de usar barbijos y demás otras normas. En principio, por lo menos esto estaba actualizado hasta la semana pasada. Ya hay 4 provincias, que son Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, y si no me equivoco ahora se agregaron algunas otras más, en donde es obligatorio que las empresas cuenten con un protocolo de seguridad. Y ojo con esto, porque ya hay varias provincias en donde los organismos municipales están saliendo a inspeccionar y a constatar que estos protocolos existen en las empresas, que están publicados, que están implementados, que están siendo capacitados y que hay registros de esto. Entonces, cuidado con esto si es que están en alguna de estas provincias con esta normativa obligatoria. Desde el punto de vista de prevención, vamos a empezar a hablar ahora de la prevención. Y básicamente todo lo que vemos ahora es porque es sumamente importante poder ver antes las cosas. Prevención es tener la capacidad de ver antes las cosas. Y esto nos va a ayudar a poder definir de forma previa las medidas de prevención y las medidas de protección que tenemos que tener en nuestras casas, en nuestras empresas, frente al COVID. Cuando hablamos de etapas de prevención, lo que tenemos siempre teniendo en cuenta el marco que estamos hablando de la elaboración de un protocolo de seguridad frente al COVID, tenemos que tener 4 grandes elementos principales. El primero de todos es un análisis de riesgo. Una vez es realizado el análisis de riesgo, después recién ahí deberíamos asumir que tenemos la información suficiente para poder elaborar el protocolo de seguridad. Una vez elaborado el protocolo de seguridad, tenemos que llevar a cabo la implementación de ese protocolo. Y por supuesto después el control.
Estas 4 etapas es lo que nosotros entendemos como las herramientas y los elementos para poder implementar una buena prevención frente al COVID dentro de nuestras empresas. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre cada uno de estos elementos. El primero, un análisis de riesgo. Y obviamente cuando hablamos de análisis de riesgo, hablamos de un análisis de riesgo focalizado en lo que estamos, digamos, entendiendo como tema principal, que es la prevención del contagio frente al COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que, y lo hemos visto lamentablemente en muchísimas empresas, que hay empresas que tienen sus protocolos, pero realmente esos protocolos fueron elaborados sin una previa evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo puede ser formal o puede ser informal, no importa, pero es sumamente importante que un profesional especializado en higiene y seguridad o medicina laboral o un equipo interdisciplinario que puede también contar con la colaboración de profesionales especialistas en facilities, en recursos humanos, en salubridad, etcétera, puedan participar de hacer una evaluación de riesgo previa a la elaboración del protocolo. Y todo esto va a depender obviamente de las características de la empresa, la actividad, el tamaño, etcétera. Cuando hablamos de análisis de riesgo, por lo menos en principio tendríamos que tener en cuenta 4 grandes ítems que tenemos que contemplar en ese análisis de riesgo. El primer ítem principal es el análisis sobre la población que tenemos en nuestra empresa. Y acá es sumamente importante la comunicación que tenemos, la información que tenemos nosotros sobre nuestros colaboradores. Tenemos que indagar sobre las condiciones en general de las comunidades en donde viven nuestros colaboradores, poder tener información sobre qué actividades fuera del trabajo en general tienen nuestros colaboradores, cuáles son las condiciones de salud que tienen, digamos, nuestros colaboradores o el entorno en donde familiar, donde ellos se mueven. Conocer, obviamente, si son personas de riesgos frente al COVID, obviamente si son mayores de 60, si tienen problemas respiratorios, algún tipo de enfermedad vinculada al cáncer, etc. Bueno, todo lo que ya conocemos sobre personal de riesgo. Saber si tienen o están en contacto con personal que fueron expuestas o con casos sospechosos, etc. O sea, sumamente importante para, previo a la elaboración de un protocolo de seguridad, poder conocer cuál es la población de nuestros colaboradores vinculados a estos riesgos. Porque obviamente dependiendo de esa información, el protocolo se tiene que personalizar y atacar determinados elementos. Más allá de conocer un poquito y tener la comunicación sobre nuestros colaboradores, lo otro importante es poder definir, esto sí dentro de nuestras empresas, cuáles son las áreas o las sectores críticas en donde sí o sí va a haber movimiento dentro de nuestras empresas. Y acá me refiero no solamente dentro de nuestras empresas, si por ejemplo nosotros tenemos una empresa que brinda servicios en clientes y nuestros colaboradores están trabajando en esos clientes, bueno, nosotros tenemos que tener información sobre las características de los lugares donde nuestros colaboradores van a estar trabajando. Y tener ahí en cuenta si es que vamos a limitar, no limitar, habilitar todos los sectores, unas áreas, etc. Porque claramente después el protocolo va a estar personalizado a qué áreas y qué sectores de nuestra empresa vamos a estar habilitando. Además de poder hacer análisis interno sobre nuestros sectores, después tenemos que tener en cuenta cuáles son realmente los elementos o los puntos críticos que hay en dichos sectores o en dichas áreas de trabajo. ¿Para qué? Para tener en cuenta determinadas variables como puede ser cómo va a ser la circulación, cómo va a ser el ingreso, qué equipos van a estar tocando los empleados, qué herramientas van a utilizar, si va a haber contactos externos, etc. Hay un montón de variables a tener en cuenta, simplemente en el hecho de poder analizar, bueno, en dónde van a estar trabajando nuestros empleados y qué equipos van a estar involucrados en esa gestión. Y por último, con estos tres pilares previos de información, el análisis de riesgo nos va a permitir poder empezar a definir algunas medidas de mitigación sobre dichos riesgos que vamos a estar analizando. Y obviamente esas medidas van a ser parte del protocolo de seguridad. De vuelta, obviamente
obviamente el análisis de riesgo previo puede hacerse muy exhaustivo o poco exhaustivo, pero tiene que estar. No se puede implementar un protocolo de seguridad sin un análisis previo. O se puede implementar, pero generalmente va a traer errores y otras complicaciones a futuro. Nos empezamos a meter ya de lleno en el protocolo de seguridad. Claramente el objetivo de este protocolo de seguridad, que es la herramienta hoy en día más destacada para luchar contra los contagios del COVID dentro de las empresas, tiene como objetivo poder garantizar la salud de nuestros colaboradores dentro de nuestras empresas y obviamente controlar la propagación del virus. Cuando estamos hablando de protocolos de seguridad, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que vamos a contemplar como parte del protocolo. Y estos elementos salen de la evaluación de riesgo, salen de la información que yo ya pude recaudar y de la personalización y características de nuestra actividad, nuestro predio, nuestra gente, dónde estamos ubicados, nuestros antecedentes y la cultura de nuestra empresa. Puede haber muchísimos elementos dentro de un protocolo de seguridad. Acá por lo menos listé 12 elementos que lo pueden ver en pantalla. Lo que vamos a ver ahora es un poquitito el detalle de cada uno de estos elementos de forma muy rápida para tomar algún dimensionamiento de qué se trata. El primer elemento, perdón, el control de ingreso del personal. Nuestro protocolo de seguridad tiene que contemplar qué medidas o qué procedimientos o qué herramientas nosotros vamos a llevar a cabo para garantizar que el personal que esté ingresando realmente no sea un foco de contagio de COVID-19. Para esto hay distintas herramientas, distintos elementos, hay muchas cuestiones que son comunes, como el control de ingreso del personal. Aguanten un segundo que no sé si me están viendo. Hola, Demián. Sí, ¿se me está viendo? Yo te estoy viendo perfecto, pero a mí se me cerró automáticamente la prestación. Creí que se había cortado la conexión, pero volví a ingresar y seguimos teniendo la misma cantidad de participantes y te sigo viendo y escuchando perfecto. Se ve que fue algún problema con mi Zoom. Ok, perfecto, sigo entonces. Entonces, vuelvo al retorno, perdón. Cuando hablamos de control de ingreso, entonces tenemos que implementar las medidas para garantizar que ese ingreso del personal sea libre del COVID-19. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son medidas que en general todas las empresas que ya están en actividad están implementando, que es, obviamente, verificar la ausencia de síntomas vinculados al COVID. Acá hay empresas que ya están implementando dentro de sus protocolos, por ejemplo, la toma de temperatura, la implementación de hacer firmar a los colaboradores una declaración jurada sobre síntomas, pero no solamente son esos elementos que tenemos que tener en cuenta, que por ahí eso es lo más común que hoy estamos viendo, sino también tenemos que tener en cuenta con qué vestimenta entra el empleado o el colaborador. O sea, muchas veces no estamos teniendo en cuenta que depende mucho de la actividad nuestra, los procesos, si tenemos atención al público, si no tenemos atención al público, si trabajamos en otros sitios, etc. ¿Con qué ropa se trabaja? Si el personal está trabajando o está dentro de nuestras empresas con la misma vestimenta con la cual se traslada en transporte público. Con lo cual, todo el tema de la contaminación de la vestimenta y la entrega de elementos de protección personal en función de las necesidades que tenemos dentro de nuestra empresa es un elemento importante al contemplar el ingreso del personal. Lo mismo con las normas de higiene, las normas de limpieza, lo mismo con los temas de circulación, por dónde va a estar trabajando o circulando el personal, las áreas que pueden ingresar, las áreas que no pueden ingresar, y especialmente la capacitación. Y acá es un punto que está vinculado ya al marco legal vigente y tenemos que garantizar perdón,
que nuestros colaboradores están capacitados sobre el protocolo interno que estamos implementando. Y esta capacitación debe ser personalizada para nuestra empresa y se debe generar un registro de capacitación sobre esto. Bueno, uno de los elementos también clave del protocolo es todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal y todo lo que tenga que ver con la vestimenta de nuestro personal. Un elemento, de vuelta, con la vestimenta ya hablé un poquito recién, pero es un elemento sumamente sensible. Tenemos que prestar muchísima atención a que cuando el personal ingrese a nuestro predio no tenga vestimenta que puede llegar a estar, digamos, contaminada. Especialmente tener en cuenta el personal que se traslada en transportes públicos. Y acá es donde tenemos que analizar si realmente tenemos que implementar alguna ropa de trabajo específica, todo el tema de vestuario, dónde cambiarse, cómo cambiarse, si nosotros tenemos que, los empleadores tienen que hacerse cargo de proveer algunos mamelucos especiales, de la limpieza, cómo hacer esa limpieza, si la tiene que hacer el empleado, etc. Hay mucho a tener en cuenta con el tema de la vestimenta dentro de nuestras empresas. Después viene todo el tema de la protección respiratoria, los barbijos, los tapabocas, la entrega, cómo vamos a hacer la entrega, la vamos a hacer nosotros como empleadores, se lo vamos a dar a los empleados para que circulen dentro de nuestras empresas, para que circulen afuera, para los traslados, van a ser barbijos descartables, van a ser tapabocas que sean reutilizables, lavables. Hay muchísima información y hay mucho análisis que hay que hacer sobre el tema de la protección respiratoria. Más allá de lo que dice la legislación, que depende de dónde estemos ubicados, hay una obligación del traslado con tapabocas o barbijos. Dentro de nuestras instalaciones puede ser también necesario el uso de protección respiratoria entre nuestros colaboradores. Es un tema que realmente hay que analizar y hay que escuchar mucho a los profesionales del área de higiene y seguridad y de salud de nuestras compañías. Lo mismo pasa con la protección ocular o la protección facial. Depende de nuestra actividad, depende si tenemos atención al público, depende cómo es esa atención al público, o el trato con otros colaboradores, o si estoy trabajando en algunos lugares donde yo no tengo control sobre esas instalaciones, la necesidad o no de la protección ocular o facial. Y lo mismo va con los guantes, que es otro de los elementos de protección personal de los cuales se habla mucho y todavía hay poco consenso sobre la utilización o no de los guantes. Y todo esto también depende mucho de las características y personalización de nuestras actividades y nuestra empresa. Algunas cositas a tener en cuenta muy generales cuando hablamos de los elementos de protección personal y de la vestimenta. Uno, los elementos son individuales. O sea, los elementos de protección personal y vestimenta no se pueden compartir. Esta es una norma general y estándar en materia de higiene y seguridad, pero mucho más énfasis también hay que darle frente a la posibilidad de contagio del COVID-19. En muchos casos, preferentemente, si se puede, los elementos estos tienen que ser descartables, y si no son descartables, tenemos que garantizar y capacitar cómo se tiene que hacer la higiene y desinfección de dichos elementos, ya sea de los anteojos, de las máscaras faciales, de los tapabocas, etc. Es una obligación nuestra, de los tomadores de decisiones, de los empleadores de las empresas, poder garantizar que los empleados tienen estos elementos, los tienen disponibles, saben cómo usarlos y saben cómo higienizarlos. Y obviamente todo el tema de la capacitación. Tenemos que tener garantías justamente de que el personal ha sido capacitado sobre estos temas. Otro de los elementos claves en todo lo que es un protocolo de seguridad es los temas de distanciamiento. La distancia de seguridad, que es un tema común y que entiendo que todos conocemos. Tenemos que, por default, garantizar que en todo momento dentro de nuestra compañía va a haber una distancia de seguridad de por lo menos 2 metros. Entendemos que 2 metros es la distancia recomendada entre el no contacto entre nuestros colaboradores.
Ahora, algunos temas importantes frente al distanciamiento. O sea, no solamente es poder decirles y comunicar al personal, tienen que tomar una distancia de 2 metros frente a cualquier otro colaborador, sino nosotros como responsables de nuestra empresa tenemos que garantizar la circulación, las vías de ingreso, las vías de egreso y especialmente poder señalizar todas estas indicaciones en materia de distanciamiento. Cuando hablamos de distanciamiento, lo que estamos teniendo en cuenta realmente es cómo organizar el flujo de nuestro personal. O sea, y acá tenemos que prestar atención a justamente cuál es la circulación, por qué áreas están habilitadas, cuáles son los pasillos, si hay ascensores, si hay distintas plantas, etcétera, porque tenemos que tratar de evitar que en todo momento, no solamente en el puesto de trabajo, haya contacto de persona a persona. Y obviamente esto va a depender mucho del layout de cada compañía, pero la señalización y las medidas, digamos, de indicación son claves. Tenemos que invertir tiempo y recursos en todo lo que es la señalética. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los ascensores, la capacidad máxima que las personas pueden entrar o cuántas personas pueden entrar en los ascensores, cómo hacer la espera en esos ascensores, las distancias. Tenemos que tener en cuenta cómo va a ser la ubicación o las restricciones en áreas abiertas. Y acá podemos señalizar, bueno, de formas distintas, podemos tomar determinadas herramientas como directamente sacar las sillas, más allá de poner carteles, señalizar, pero es acá donde es sumamente importante poder personalizar en función de cada empresa y cada situación particular. Yo acá tomé ejemplos de, por ejemplo, oficinas, pero bueno, lo mismo puede ser en sectores industriales, en depósitos, etc. Tenemos que tomarnos nuestro trabajo para definir esos nuevos layouts dentro de nuestras compañías. Otros ejemplos de cómo pensar estos elementos. Otro punto importante, que ya hablamos bastante en los puntos anteriores, es la capacitación. Y acá, cuidado, porque es sumamente importante, no me voy a cansar de repetirlo, poder registrar las capacitaciones a nuestros empleados. Y como mínimo tenemos que contemplar que estos temarios tienen que incluir el protocolo nuestro, propio de cada empresa, el tema vinculado a cuáles son los síntomas y cómo es el reporte frente al COVID, el tema principal sobre la higiene y limpieza personal y de las áreas, y el uso de elementos de protección personal como mínimo. Y de esto tenemos que generar registros. Más allá de la parte legal, que es este tema de registros, tenemos que ser conscientes que la mejor forma para mitigar la propagación del contagio del COVID es la capacitación y la comunicación. Y acá es donde nosotros como líderes de nuestras empresas tenemos que invertir en los temas de capacitación y comunicación. Cinco. Otro elemento común para todo tipo de empresa y actividad es la limpieza. Y cuando hablamos de limpieza no solamente hablamos de la limpieza o la higiene personal, sino también de la limpieza de las áreas de trabajo, la desinfección y la gestión de residuos. ¿Sí? Con respecto a la higiene personal, como empleadores o como líderes de nuestra empresa tenemos que de vuelta garantizar que tenemos los elementos para que todos nuestros colaboradores puedan limpiarse de forma adecuada y con una frecuencia adecuada, y esto también depende de la actividad. Si estamos en una actividad vinculada con la manipulación de alimentos, probablemente tengamos que comunicar que todo el personal se tiene que ir a higienizar las manos, por ejemplo, cada 1 hora, de forma obligatoria. Lo mismo si estamos con atención al público. Ahora, si estamos en un trabajo que es una oficina, probablemente esa norma difiera. Por eso la importancia de poder personalizar en función de nuestras características este protocolo. Tenemos que contemplar la desinfección o limpieza, o en algunos casos la sanitización de los ambientes de trabajo. No es lo mismo limpiar, sanitizar o desinfectar, y esto también tiene que ver con las características de nuestro predio.
y con qué tipo de elementos, equipos o materiales estamos en contacto. Y por último, el tema de los residuos. O sea, acá tenemos que contemplar que muchos de los residuos, dependiendo si tenemos casos de sospecha o casos confirmados de COVID dentro de nuestras instalaciones, los residuos que se puedan generar son residuos patogénicos, con lo cual no pueden ser tratados como un residuo asimilable a un domiciliario o un residuo industrial. Tenemos que tener en cuenta determinados elementos con respecto a los residuos. Y obviamente esto implica que tenemos que incrementar la disponibilidad de cestos y la identificación de los mismos. Importante dentro del protocolo, más allá de todo lo que tenga que ver con la higiene personal de las manos, como dije antes, poder contemplar la frecuencia y el tipo de limpieza y a qué equipo o a qué instalación, o especialmente si hay espacios compartidos o si hay equipos compartidos, más allá de puestos de trabajo, fotocopiadoras, teléfonos, etc. O sea, acá es parte de esa evaluación de riesgo previa poder identificar cuáles son los elementos, equipos de mayor foco de riesgo de contagio de COVID, y frente a esos elementos identificados poder implementar un protocolo, un procedimiento, un instructivo de limpieza específico o desinfección específico. También hay que tener en cuenta si en nuestra compañía se utilizan vehículos o algunos elementos vinculados a autoelevadores, zorras que pueden ser de uso compartido. ¿Cómo se va a hacer la limpieza? ¿Cómo va a ser la limpieza en función de la rotación del personal, que tocan las mismas botoneras, que usan las mismas máquinas, etcétera? Acá hay todo un trabajo de análisis sumamente importante previo a la definición del protocolo de seguridad, especialmente con el elemento de limpieza. Sexto, la ventilación. Una de las herramientas para luchar contra el contagio del COVID dentro de nuestras empresas es poder garantizar una buena ventilación, poder garantizar el recambio de aire y las renovaciones de aire por minuto en los ambientes de trabajo. Con lo cual, acá hay que prestar atención a qué tipo de ventilación tenemos, si es ventilación natural, si es ventilación forzada, cómo trabaja esa ventilación forzada, etc. No es un tema menor la ventilación dentro de nuestra compañía, especialmente porque en muchos casos entendemos que hay ventilación y al final no hay ventilación o solamente hay recirculación de aire interno sin toma de aire exterior, con lo cual si al momento de elaborar un protocolo no prestaba atención a la variable de ventilación, sumamente importante que lo revean. Cuando inclusive en esta revisión de ventilación nos podemos dar cuenta que es necesario hacer una limpieza inclusive de filtros o incrementar la sustitución de filtros. Y muchas veces ya está comprobado, uno de los, digamos, sectores más críticos en los temas vinculados a los contagios son los baños, con lo cual tenemos que garantizar una buena ventilación y renovación de aire en los baños y vestuarios. Traslado del personal. Este elemento debería haber sido un elemento del análisis de riesgo previo. No es lo mismo contemplar un protocolo de seguridad si nuestro personal sabemos que se traslada en transportes privados, en sus propios autos, si viene caminando, si viene en bicicleta o si viene en moto nuestra compañía, que si o en un transporte que proveemos nosotros como empleadores, o si el personal se transporta en transporte público, valga la redundancia. Claramente las medidas que tenemos que tener en cuenta son diferentes. Y no es un tema menor porque el potencial contagio o riesgo de contagio con personal que se mueve en transporte público es muchísimo más alto que si no lo hace. Con lo cual, en los protocolos, este ítem tiene que sí o sí estar contemplado. Y después analizarán si vale la pena involucrarlo dentro de nuestro protocolo interno o no. Claramente también el tema del traslado está vinculado a la vestimenta y a la ropa de trabajo que utiliza el empleado dentro de nuestras casas. Y es acá donde tenemos que tener en cuenta las distintas mudas de ropa en función de si el traslado se hace en un transporte público o no.
Otro elemento dentro de los protocolos de seguridad son cómo nosotros con las empresas tienen que actuar, ya sea tanto en caso de sospecha del COVID-19 o en un caso confirmado de COVID-19. Debemos tener establecidos ya los lineamientos de cómo vamos a tratar con estas situaciones. Ya sea que nos diga o una persona se encuentre trabajando y presente síntomas, o ya sea que una persona nos confirme que realmente tiene un caso positivo de COVID. Y básicamente todo esto tiene que estar definido previamente. Tenemos que contemplar cómo vamos a actuar, cómo vamos a involucrar a los servicios médicos, cómo vamos a aislar a esa persona, cómo vamos a hacer el seguimiento de esa persona, cómo vamos a investigar los contactos que tuvo esa persona con otros colaboradores, cómo vamos a aislar o a seguir de cerca a esos colaboradores, qué vamos a hacer con la limpieza, desinfección o sanitización de esas áreas de trabajo, cómo la vamos a ventilar, cómo vamos a restringir por ahí determinadas acciones, e inclusive acá tenemos que tener en cuenta si es que nos vamos a involucrar o deseamos hacer muestreos del personal frente a si tiene contagio o ha sido contagiado sobre el COVID, que ya están disponibles para las empresas, y es todo un tema específico a tener en cuenta en los protocolos, esto de hacer muestreos o no muestreos al personal. Pero bueno, es un elemento que no puede faltar dentro de los protocolos de seguridad. Así también, los protocolos de seguridad deben contemplar todo lo que nosotros llamamos controles administrativos, que es fomentar de alguna manera el teletrabajo para obviamente disminuir el riesgo de contagio dentro de nuestras empresas, pensar en la posibilidad de turnos de trabajo, rotación, relevos del personal, escalonado, de nuevo, siempre para poder reducir la exposición dentro de nuestra casa. Obviamente evitar reuniones presenciales, limitar la ocupación de los ambientes de trabajo, señalizar, poder definir cuáles son las zonas de ingreso, cuáles son las zonas de salida, que el personal no se cruce. Si tenemos distintas puertas, estaría bueno pensar en que una puerta se use para entrar, otra para salir, otra para proveedores o visitas, etc. Tenemos que planificar todos estos temas de los controles administrativos dentro de nuestras compañías. De forma similar, con controles de ingeniería. También, dependiendo de nuestros casos, la implementación de medidas de ingeniería puede ayudar muchísimo a prevenir contagios del COVID. Y estas medidas de ingeniería pueden ser de distinta índole o de distintas características, ya sea de prever algún elemento que nos pueda ayudar a la higiene, a la limpieza, a la desinfección, ya sea de elementos, herramientas o inclusive de la vestimenta del personal, ya sea proveer barreras físicas para que no se generen esos contagios, ya sea todo el tema de vuelta, como vimos antes, de ventilación, etc. Los controles o las medidas de ingenieriles tienen que estar presentes en los protocolos de seguridad frente al COVID. Otro elemento importante que muchas veces no se tiene en cuenta es cómo vamos a tratar a los contratistas, proveedores o visitas que ingresan a nuestro predio. Y de forma, digamos, bastante simplificada, por default, tenemos que contemplar que cada una de estas visitas, estos externos que entran a nuestra casa, se le debería por lo menos implementar como mínimo los mismos controles que le implementamos a nuestros colaboradores. Y acá es donde tenemos que analizar, justamente dependiendo de vuelta a las características de nuestra actividad, bueno, por dónde se van a mover estos contratistas o estos externos a nuestra compañía, si van a estar en una área, si van a estar por toda la empresa, con quién van a tener contacto, si le vamos a hacer firmar declaraciones juradas, si las vamos a analizar, si le vamos a medir la temperatura, cómo vamos a hacer ese protocolo de medición de temperatura, e inclusive si decidimos que esos proveedores o visitas antes de ingresar a nuestros predios, se le va a hacer algún estudio médico para saber cómo está frente al COVID-19. Bueno, son todas variables que tenemos que tener en cuenta cuando contemplamos que en nuestra casa puede haber externos. Estoy yendo rápido porque se nos está acabando el tiempo. Otro elemento importante, una vez terminado todo lo que sería el contenido de un protocolo de seguridad, es las comunicaciones.
tenemos que garantizar poder comunicar y capacitar, como ya lo dije antes, sobre nuestros protocolos a todos los colaboradores. Y acá distintas empresas usan distintas herramientas, asumiendo que la capacitación personal, en la medida que se pueda restringir, por ahora es recomendable que sea restringida. Y acá hay plataformas, se pueden hacer capacitaciones o comunicaciones por plataformas de e-learning, se pueden hacer las mismas que sean adaptadas por celular, se pueden mandar newsletters, se pueden mandar afiches, tiene que haber un montón de carteles que por un lado son normativas obligatorias de entidades, digamos, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de ministerios de trabajo, dependiendo de las provincias, o podemos implementar nuestra propia cartelería y señalización, pero no es un elemento que tiene que estar fuera de todo lo que llamamos el alcance del protocolo de seguridad. Por último, la implementación. Cada empresa tiene que pensar cuál es su mejor forma de implementar el protocolo de seguridad e inclusive cuál es la mejor estrategia para la reactivación de sus actividades. O sea, cómo vamos a empezar, si es que el día de hoy no empezaron, a permitir el ingreso de nuestros colaboradores dentro de nuestras empresas. Y por lo general, una estrategia que tiene muy buen resultado en la mayoría de las actividades empresarias es una estrategia por fases. Poder permitir el ingreso a nuestras empresas en distintas fases o en distintas, digamos, porcentajes de ocupación. En principio, cuando hablamos de una estrategia por fases, estamos teniendo en cuenta que el foco principal o el elemento principal es cuidar el distanciamiento. Con lo cual, la primera fase generalmente implica que entren a nuestra empresa solamente los servicios esenciales, pueden ser el personal de facilities, puede ser personal de seguridad, puede ser personal médico, personal de higiene y seguridad, el personal que necesite poder hacer relevamientos o garantizar el funcionamiento en el edificio. Una vez que se implemente la fase 1, por lo general puede implementarse lo que llamamos fase 2, que es permitir una ocupación de hasta un 25% del personal, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los negocios y las áreas más críticas dentro de la empresa que necesitan que los colaboradores estén trabajando dentro de nuestras áreas, y así ir subiendo un poquito con cada fase. Una fase 3 con media capacidad, teniendo en cuenta el 50% del personal y adaptando obviamente las medidas de distanciamiento a esta ocupación. Y acá es donde se tienen en cuenta los espacios comunes, la no utilización de salas de reuniones, etc. Los trabajos por turnos. Y recién, una vez implementada y con éxito la ocupación del 50%, recién ahí poder implementar una fase 4, que es el 100% de los empleados ya de vuelta al trabajo. Claramente, depende de dónde estemos ubicados, dónde esté nuestra empresa, estas fases previamente tienen que tener el aval de la marco legal. Si estamos, o nuestra empresa todavía no tiene la excepción para poder realizar las actividades, claramente primero viene la restricción de la normativa nacional o provincial y después viene la estrategia que tiene que estar alineada de nuestra compañía para ese reingreso de nuestros colaboradores. Y acá básicamente hay un pequeño ejemplo tomando en cuenta un área de oficinas de estas distintas tipos de fases. Es importante que algo similar se pueda implementar en toda área de trabajo donde van a estar trabajando los colaboradores. Y que claramente va a ir cambiando con el tiempo, en función de esa ocupación que le vamos a dar a las áreas de trabajo. Y por último, el control. Una vez implementado el protocolo de seguridad, es clave poder realizar un control responsable sobre cómo se está llevando a cabo ese protocolo de seguridad. Y acá es muy importante poder dar intervención a los distintos especialistas que pueden estar ayudando y colaborando en ese control, ya sean los profesionales de higiene y seguridad, los profesionales del área de salud, el área también de recursos humanos, el área de facility y todo aquel otro colaborador que pueda ayudar en esto. Pero la empresa, nosotros, los empleadores, no podemos dejar de controlar
que ese protocolo realmente se está implementando y está funcionando bien, porque además se va a ir actualizando, tiene que estar actualizado, ya sea desde el cumplimiento legal hasta, bueno, cómo van cambiando la información y la situación dentro de nuestras compañías. Se nos acabó el tiempo, con lo cual pido disculpas si fui muy rápido, pero quiero dejar también lugar a poder contestar algunas preguntas. Desde ya, muchísimas gracias por haberme escuchado. Perfecto, Demián. Yo lo que le voy a pedir a la audiencia es si puede escribir nuevamente las preguntas, quienes me hayan hecho preguntas al principio, porque como se cerró Zoom, ahora cuando lo abrí, esas preguntas desaparecieron. Alguna que otra me la acuerdo, pero por las dudas, para que vuelvan a realizarlas. Y en el caso que quieras volver a hacer la encuesta, lo podemos volver a hacer. Yo lo que hice fue copiar en el chat a las personas que me consultaron cuál era el link, así que eso está visible para todos, y si no, les puedo dictar el link para que puedan contestar la encuesta. Eso como vos quieras, Demián. Lo dejamos para lo último, no importa, prefiero poder, y si hay preguntas, poder focalizarnos en eso. Perfecto. Bueno, entonces voy con la primera. Es de Paul y dice, ¿quiénes hacen estos estudios de análisis de riesgo y protocolos para una oficina de 7 personas? Por lo general, y acá esta es mi recomendación, tenemos que tratar de pedir ayuda o colaboración a los profesionales de higiene y seguridad o de medicina laboral, o que estén vinculados a estas áreas, que son los expertos en estos temas. Para una oficina donde hay 7 personas, el protocolo debería ser algo relativamente sencillo, pero hay que hacer ese análisis previo. Cualquier profesional en materia de higiene y seguridad debería estar en condiciones de poder hacer un protocolo para oficinas. Bien, José Luis nos consulta, si un colaborador se niega a la firma de la declaración de salud que contempla que cumplió el aislamiento, que no tuvo sintomatología, que no tuvo contacto estrecho o que no pertenece a un grupo de riesgo, ¿hay un marco legal para obligar a que lo firme? Tenemos realizado el protocolo y la capacitación. Entiendo que, a ver, acá entran varias cosas en juego. El marco legal, las características dentro de la empresa, el tema sindical, el conflicto que puede haber dentro de cada compañía. Por lo menos acá, nuestra recomendación, habría que ver el caso puntual de la situación de esta empresa, pero nuestra recomendación es no obligar a ningún colaborador a firmar nada que no quiera firmar. Y si podemos evitar que un colaborador que no quiera firmar una declaración jurada, digamos, ingrese a nuestro predio en esta etapa, preferiblemente evitémoslo. Porque en principio si no firma esa declaración jurada, la realidad es que podemos asumir o sospechar que puede estar vinculado a algún riesgo, y ahí corremos nosotros como empleadores un riesgo y ponemos en riesgo a todo el mundo. Pero yo no me pondría muy fuerte en obligar a que firme ese protocolo. Esa declaración jurada, perdón. Perfecto. Ricardo nos dice, ¿qué opinas de los arcos o túneles sanitizantes con líquidos que se ponen en la entrada de oficinas o edificios? Es una buena pregunta y acá yo tengo que reconocer que inclusive mi opinión también fue variando con el tiempo. Al principio que salieron estas herramientas, estos controles, digamos que yo llamo controles dentro del área de ingeniería, la realidad es que como ideas son ideas muy buenas, creo que tienen mucho sentido y creo que pueden ayudar. Lamentablemente, hasta ahora todavía no hay ningún consenso sobre justamente la eficiencia que pueden tener la mayoría de estos túneles o estas cabinas sanitizantes o de higiene. Hay distintos tipos, lo que sí pueden representar determinados riesgos, inclusive ya hay normativa del ANMAT en donde no está recomendando estas cabinas, con lo cual hay que analizarlo puntualmente en cada caso. En principio, por default, hoy, por cómo está la información, a simple vista, yo no estoy seguro que pueda servir a la mayoría de las empresas. En algunos casos específicos sí.
O sea, están en etapa de testeo. Hay mucho testeo y todavía no se cuenta con información realmente precisa sobre qué tan bien desinfectan, o dependiendo de la sustancia química que utilizan, qué tan riesgoso es o no para las personas que pasan por ahí. Hay otro tipo de cabinas que usan otros elementos que no son sustancias químicas, que por ahí pueden tener más resultados, pero todavía no salieron así públicamente al mercado. Bien, Ricardo nos consulta qué son los EPP. EPP son elementos de protección personal. Ahí es cuando hablamos de guantes, protección respiratoria, inclusive la ropa, anteojos, zapatos de seguridad, casco, etc. Bien. Cristian nos pregunta qué pasa si el familiar de un empleado es confirmado. ¿Cómo debe proceder la empresa? En principio, la realidad que cualquier persona que está en contacto directo con algún caso positivo de COVID, la realidad que deberíamos pensar en tomar a esa persona también como un caso potencial que pueda estar contagiado de COVID. Con lo cual, yo lo tomaría como si fuese una persona en cuarentena. Bien, Fernando nos consulta quién debe firmar el protocolo. Como recomendación, es importante que ese protocolo de seguridad sea firmado por el responsable de higiene y seguridad de sus empresas o por el profesional que elaboró ese protocolo. También por lo menos es mi recomendación, que ese protocolo también lo firme la máxima autoridad de la empresa, con lo cual da un apoyo importante a que realmente se pueda implementar bien. Bien, hay muchas consultas sobre la capacitación. José nos pregunta, ¿las aseguradoras ART tienen obligación en capacitar a sus clientes? Es una buena pregunta. Las ART en principio tienen la obligación de poder controlar que los empleadores están capacitando a los colaboradores, a los empleados. No es la obligación principal de las ART capacitar a las personas, es una obligación del empleador. Con lo cual hay algunas ART, o depende del contrato o depende de la relación, hay algunas ART que pueden colaborar con estas capacitaciones, pero yo como tomador de decisiones no pensaría o no delegaría el tema de la capacitación a la ART, la asumiría como una responsabilidad mía. Bien, y siguiendo en línea con el tema de la capacitación, Martín nos pregunta, ¿qué tiene que tener una capacitación mínimamente para que la capacitación tenga efectos legales? ¿Sí o sí tiene que estar registrada la firma de puño y letra del colaborador? Y acá depende mucho del organismo del Contralor. Hay muchas todavía, por ejemplo, inspectores o actas o en determinados litigios donde los jueces intervienen, donde hay muchos jueces que todavía están pidiendo que sea justamente los registros sean en original con la firma de puño y letra. La realidad es que hoy en día, ya con toda la tecnología, hay muchísimos entrenamientos y muchísimas capacitaciones que se deja de firmar de puño y letra y muchas veces son bien vistas también. Si Bien, estamos seguimos hablando de con... cobertura, sí, rápidamente, si estamos hablando de Sí, para tener una mayor cobertura, es recomendable que puedan tener alguna copia también firmada con puño y letra. De cualquier forma, hoy muchísimas empresas ya es una práctica estándar que esas capacitaciones pueda haber un registro digital. bien. Seguimos con preguntas de capacitación. Martín nos consulta si hay alguna plataforma virtual sobre capacitación que reúna todos los temas mínimos a capacitar y que facilite la difusión a los empleados. Sí, hay un montón de plataformas, pero estas son, digamos, propias de cada empresa o de cada profesional en materia de higiene y seguridad. A modo de ejemplo, nosotros tenemos, la empresa en la cual yo soy presidente, tenemos una plataforma para poder capacitar de forma virtual a los empleados de nuestros clientes. Y entiendo que muchos otros colegas también tienen lo mismo, o inclusive muchas compañías tienen sus propias plataformas. Sí, eso existe y se puede implementar relativamente rápido y con un costo para lo que es una empresa bastante despreciable. Se puede hacer fácil.
Bien, Carolina nos consulta. De fase a fase, en donde en la primera ingresarían a trabajar el 25% del personal, ¿cuándo se estimaría pasar a las siguientes fases? ¿Qué tiempo es el recomendable? Eh, es una buena pregunta. Doy por asumido que esa empresa está habilitada para trabajar, ¿no? Que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por lo general, como mínimo, se recomienda 2 semanas para garantizar que todo ese funcionamiento de esa fase funcionó bien y que ya la empresa está en condiciones de poder pasar a la fase siguiente. Ese es el tiempo, digamos, estándar. Obviamente se debe personalizar y analizar en cada caso, pero como mínimo tomaría yo 2 semanas. Bien. Juan nos dice, el testeo que hoy algunas entidades privadas están autorizadas a realizar, pregunto, ¿es un elemento importante para incluir en el protocolo? Depende de cada caso, sí. Por ejemplo, tenemos un caso nuestro, de un cliente nuestro. Tenemos una empresa que tiene mucho personal, más de 3.000 colaboradores que trabajan y ponen este personal dentro de otras empresas. Eh, por ejemplo, para esta compañía es una herramienta sumamente importante poder tener ese test de COVID de sus empleados que van a estar trabajando en otras empresas para poder, más allá de, doy por obvio, la salud de sus empleados, pero para poder mostrar y garantizar a sus propios clientes que sus empleados, digamos, no están contagiados. Lo están utilizando no solamente como un tema de control de salud, sino también como una herramienta comercial o de mostrar determinados valores o garantías de los servicios que están prestando. Lo mismo también con empresas que tienen sospechas o tienen casos positivos en áreas de trabajo. O sea, realmente hoy en día el control de los kits o realizar los controles de salud a través de estos kits para muchas empresas pasa a ser un elemento muy importante del protocolo de seguridad. No en todos los casos, y también hay que tener en cuenta que no son, no son baratos estos kits. Bien, vamos con la pregunta de Carlos que dice, ¿podemos tomar esta situación como un posible incidente al que debemos tenerlo en cuenta como riesgo? Sí, no entiendo muy bien la pregunta. Me imagino que estaba preguntando frente al incidente Sí, del COVID. me parece claro, sobre el contexto del COVID. Sí, en general tenemos que tomar en cuenta que el incidente es cuando, por lo menos como lo asumimos nosotros, es cuando realmente estamos frente a una situación que tiene el potencial de generar una pérdida, pero que todavía no la generó. Eh, Obviamente, todo esto que estamos haciendo es para poder prevenir futuras pérdidas, ¿no? Con lo cual, sí, podría ser un incidente si es que todavía no generamos ningún daño o ninguna pérdida a la compañía. Bien, Paula nos consulta cómo se debería realizar el control de ingreso, quién sería la persona o el puesto más indicado para hacerlo o bajo qué método, cuando no se cuenta ni con médico en planta ni con personal de seguridad. Y cómo debe realizarse ese control cuando el personal presta servicios en instalaciones de los clientes. Eh, Acá el control de ingreso, bueno, depende mucho cómo se hace ese control y depende mucho de las características de la empresa. No es lo mismo hacer un control de ingreso que contemple la medición de la temperatura de las personas a un control de ingreso que solamente es darle un formulario para que firme una declaración jurada, o ya sea papel en puño y letra o con aplicaciones, etcétera, o simplemente hacer un cuestionario. Hay que analizar ese tema. Y de cualquier forma, la realidad es que cualquier persona que esté capacitada y bien instruida de cómo actuar y qué cosas tener en cuenta podría llegar a ser esta recepción del control de ingreso. No hace falta que sea un médico, un enfermero o una persona de seguridad o un profesional de higiene y seguridad que tome la temperatura o que haga esa encuesta inicial. Pero sí tenemos que tener bien claro de poder capacitar a esa persona y poderla ayudar a saber cómo actuar en determinadas situaciones. Bien, Martín nos pregunta qué se puede hacer sobre tratar documentos en papel que vienen de afuera de la empresa, cómo se pueden desinfectar.
Bueno, puede haber varias situaciones, pero por ejemplo, hay una herramienta, no solamente en papel, puede haber herramientas, puede haber, no sé, llaves, puede haber anteojos, cualquier elemento que venga de afuera. Hay algunos ya hoy, o algunos kits que son, por ejemplo, con luz, con determinado sistema de luz específico, obviamente, que desinfecta cualquier elemento. Obviamente son unas cajitas cerradas que se pueden meter los elementos ahí adentro, ya sea papel u otro elemento, y los desinfecta. Simplemente queda un tiempito guardado, metido ahí adentro de esa cajita específica, y ya está. Pero bueno, hay que evaluar muy bien cuánto es el volumen, la cantidad de ese ingreso, esos documentos, ¿no? De esos papeles. Podría desinfectarse también con alcohol, pero hay que ver cómo se implementa eso para que no dañe realmente el documento. Pero existen eso, creo que una herramienta buena son esos kits que les estoy diciendo con esa luz especial. Bien, voy con la pregunta de Pablo, es un poco técnica, perdón por mi desconocimiento, yo te la leo tal cual y decime si es correcto. Dice, ¿podríamos tratar los EPP con hipoclorito de sodio y descartar como RSU? A ver, vamos a hablar primero sobre la última parte. Lo que habla como RSU es un residuo, digamos, como un residuo sólido asimilable. En general, los CPP o todos los elementos estos descartables, si en la empresa no tengo ningún caso confirmado de COVID o sospechoso de COVID, en principio sí, podría. Pero hay que tener en cuenta mucho este análisis previo del potencial riesgo. Y por otro lado, hay distintas formas de poder higienizar y lavar los elementos de protección personal. Por ahí uno de los más recomendados es justamente con lavandina en una disolución específica, ¿no? Pero bueno, habría que ver bien qué elemento, pero principalmente, la recomendación principal que puedo hacer con esto es sigan las normas y recomendaciones del proveedor de ese elemento de protección personal. De esa forma van a garantizar que esa higiene, digamos, no se cometa errores en la forma de higienizar esos elementos. Bien, Martín nos consulta, ¿es obligatorio tomar la temperatura a los empleados antes de ingresar a un establecimiento? Porque las pistolas escáner son caras y no se consiguen con tanta facilidad. La respuesta es depende. Hoy en día, en determinadas actividades y en determinadas ubicaciones, sí es obligatorio, pero no en todas. Con lo cual, no, en la mayoría de los casos todavía no es un requisito legal, puede ser que lo sea. Bien, Leticia nos dice, si se tiene una actividad esencial y se cuenta con trabajadores mayores a 60 años, ¿pueden ir a trabajar contando con el protocolo y todas las medidas preventivas o directamente no pueden asistir por ser mayores de 60? ¿La ART permite que trabajen con todas las medidas o no? Es una buena pregunta. Lo primero que me siento la obligación de mencionar es, claramente, si se puede evitar que esas personas de riesgo realicen la actividad en el predio, claramente hay que evitarlo. Si no se puede evitar por el motivo que sea, en teoría esas personas podrían estar trabajando, pero claramente hay que tener muchísimos cuidados y también hay que, por lo menos es mi recomendación, hablarlo con la RT, declararlo a la RT, verlo con el prevencionista de la RT o con el ejecutivo de cuenta de la RT y dejar en claro esta situación para que la RT también esté notificada sobre esta situación particular. Bien, Hernán nos consulta, si existe un contagio dentro de la empresa, ¿hay que aislar a todos los empleados y cerrar preventivamente la empresa por un lapso de tiempo mínimo? Más o menos, pero la respuesta en general sería sí. Acá, pero es sumamente importante poder entender, bueno, hay que ver la magnitud, el dimensionamiento de la empresa, las actividades de la empresa, la cantidad de personal que estuvo vinculada con ese contagio. Si podemos llegar a restringir, estamos hablando de una empresa que tiene una superficie grande,
y realmente dentro de nuestro análisis podemos entender que la persona que estuvo, digamos, o que está con el caso confirmado, solamente estuvo en contacto o transitó por determinadas áreas de la compañía o estuvo en contacto con determinado personal, claramente esas áreas y ese personal que estuvo en contacto hay que tratarlo como potencial caso positivo, y no significa que toda la empresa sea un caso positivo o haya que tratar o cerrar toda la compañía. Ahí hay que hacer un análisis muy claro de los potenciales lugares o focos de contagio y el personal con contacto directo o indirecto con esa persona. Y más allá de tratar a las personas y ver los casos puntuales de todas esas personas que puedan estar vinculadas, con respecto a la limpieza o la higiene, hay que hacer una desinfección principalmente de todas las áreas en donde esta persona pudo haber transitado o estar en contacto. Eso no quiere decir que sea de toda la compañía, también depende mucho del tiempo. Y como mínimo, después de esto también hay que ver muy bien cómo se hace esa desinfección, qué elementos se utiliza. No es lo mismo hacer una desinfección en un lugar que tiene manipulación de alimentos, a que sea una planta industrial, a que sea una oficina. Hay que analizar todo ese tipo de cuestiones, pero mínimo hay que contemplar por lo 48 horas desde que se hace esa desinfección para que se vuelvan a poder realizar las actividades. En algunos casos puede ser menos, en algunos casos puede ser más, pero un estándar de 48 horas. Bien, Cristian nos consulta, ¿puede firmar solamente el protocolo el director de la empresa y no un profesional de seguridad? En la mayoría de los casos, sí. No es lo que por lo menos yo recomiendo, pero en la mayoría de los casos sí. Ahora, hay algunas normativas provinciales que requiere que sea firmado por un profesional de higiene y seguridad. Depende de dónde estén ubicados. Bien, Martín nos consulta, ¿hay obligación de mandar el protocolo a la ART, las capacitaciones, registros de entregas de EPP y otros documentos? ¿Tienen que tener el visado de la ART? No hay hoy en día alguna reglamentación que obligue a ello. Sin embargo, es un buen comentario porque ya hay algunas ART que sí aceptan que las empresas les manden sus protocolos para que las ART estén notificados y los puedan visar. Pero todavía no es un requisito obligatorio, a pesar de que muchas empresas también lo están haciendo y lo están exigiendo a sus proveedores o contratistas. Bien, Mariana nos pide una opinión personal de Demián, que dice, ¿cuándo crees que se puede habilitar a las empresas que tienen oficinas comerciales, como la nuestra, a trabajar, donde solo estamos los colaboradores? La realidad es que depende mucho hoy en día del marco legal. Y si la actividad en la cual, digamos, desarrolla la empresa está ya habilitada como una excepción. Mientras que no esté habilitada como una excepción, la realidad es que no es recomendable empezar porque estás en infracción. Y si tienes un problema, digamos, por lo menos un detalle es que la ART no debería cubrirte ese caso como enfermedad profesional. Hay oficinas que ya están obviamente abiertas porque la actividad central está habilitada. Mi sensación es que por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en el corto plazo se van a estar abriendo esa posibilidad para casi todas las actividades, aunque después puede haber altas probabilidades que se vuelva para atrás. Bien, Ricardo nos dice, ¿tomar la temperatura no es tarde? La mayoría es asintomática. Sí, coincido, la mayoría es asintomática y no va a tener, temperatura, evidenciable, pero es una herramienta más, por lo menos para los casos en que no sea asintomática y que genere temperaturas mayores o vinculadas a una fiebre, por lo menos es una herramienta que nos permite conocer esos casos. Si se puede hacer, en principio es recomendable. Bien, María nos pregunta, si la empresa tiene definido dos grupos de empleados que no se encuentran entre sí, porque trabajan un día y descansan un día, ante un caso sospechoso, ¿puede ponerse en cuarentena al grupo del cual forma parte, efectuar la desinfección y que el otro grupo siga trabajando? Podría ser, pero habría que analizar muy bien ese ámbito de trabajo, porque si el lugar de trabajo es el mismo y comparten esos puestos de trabajo, por más que uno vaya un día y otro vaya otro día,
habría que ver bien todos los temas de limpieza y desinfección y garantizar de que los tiempos de esa limpieza o desinfección den para que no haya un corte en el trabajo. A simple vista, digamos, habría que prestar mucha atención a cuáles son los elementos en común entre un turno y el otro. Si no hay contacto o de ese puesto de trabajo, son puestos de trabajo diferentes, no debería haber problema. Ahora, si es el mismo puesto, puede haber un desfasaje por lo menos de 24 horas para que toda esa desinfección o limpieza realmente tenga efecto. Bien, vamos con las últimas. Nos pregunta Enrique, ¿cuánto dura el virus en una superficie de oficina? Sillas, escritorios, hojas, pisos, alfombra, etcétera. Y hay muchísima información sobre esto y depende mucho de los materiales y depende del paper que se lea. Pero en promedio tenemos que estimar que por lo menos mínimo 48 horas el virus, digamos, permanece. Bien, nos pregunta Agustina, ¿cómo se puede registrar que la limpieza se lleva a cabo según lo determinado en el protocolo, siendo que lo recomendable es evitar registros físicos que estén en contacto con todos los colaboradores que vayan a realizar su registro? Si bien, efectivamente, si bien cuanto menor uso de papel o registros físicos haya en general en la actividad de la empresa, digamos, son focos, digamos, restringir algunos focos, hay determinados documentos como este tipo de registros que sí es importante poder tenerlos porque en caso de un problema puede ser uno de los documentos o papeles que nos pueda servir para un potencial litigio para poder comprobar y demostrar que efectivamente la empresa está haciendo las cosas como corresponden. Yo recomiendo implementar registros de la limpieza y de los controles sanitarios. Ese control se puede hacer simplemente con una planilla donde se constate esa frecuencia, esos horarios o esa forma de cómo se está haciendo la desinfección. Yo personalmente recomiendo implementarlo. Ese registro, lo mismo que el registro del control de ventilación, lo mismo como el registro de las declaraciones juradas y el registro de la capacitación. Bien, vamos con las últimas dos. Dolores nos consulta qué tipo de controles o medidas debemos tomar con los colaboradores que están trabajando bajo la modalidad home office. Bueno, acá hay varias medidas. Principalmente tenemos que, como empleadores, poder también a ellos capacitarlos sobre los riesgos que tienen con el teletrabajo, vinculadamente, especialmente en temas ergonómicos. Así que por lo menos yo garantizaría poder darles una capacitación vinculado a eso. Hay un montón de capacitaciones. Los profesionales de higiene y seguridad tienen mucho material, conocen estos temas y si necesitan ser más específicos o hacer capacitaciones, digamos, agregando más profesionalismo, puede haber capacitaciones a través de ergónomos y hay muchísimas plataformas y capacitaciones disponibles para esto. Bien, Daniel nos consulta qué pasa si una persona queda en observación en un hospital y luego tiene que volver al trabajo. Bueno, se supone que esa persona recién puede volver al trabajo cuando tiene el apto sanitario, cuando el médico o el organismo que hizo ese control efectivamente lo habilita a volver a su actividad laboral. Sin ese visto bueno por parte de una entidad sanitaria o de un médico, esa persona no debería volver al trabajo. Excelente, Demián. Ya no tenemos más consultas. Te dejo si querés para que te despidas y luego cierro el webinar. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Espero que esta pequeña charla haya servido para por lo menos concientizarnos sobre la importancia que tiene realmente poder implementar un buen protocolo de seguridad y después poder controlarlo y que nos ayude obviamente a prevenir los casos de contagio dentro de nuestras casas. Soy miembro de Vistage, con lo cual cualquier consulta o cualquier necesidad puntual que necesiten quedo a disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos.